Gracias. Tras repetidas negativas, Turquía reanudó este jueves en Bruselas el diálogo con Suecia y Finlandia para que acepte sus candidaturas de adhesión a la OTAN. Tanto Suecia como Finlandia necesitan la aprobación de Turquía para ingresar en la alianza, además de la ratificación favorable de Hungría. El Parlamento de Finlandia votó con una abrumadora mayoría a favor de entrar en la OTAN, aunque Helsinki asegura que quiere entrar junto con Suecia, pero también está dispuesta a hacerlo de forma independiente. Sabahat Karaduman no es política, pero como kurda dice que no se puede quedar callada. Como a muchas de sus amigas, le preocupa que la comunidad kurda en Suecia pague el precio de aplacar a Turquía para que acepte la membresía de Suecia en la OTAN. Personalmente, no creo que el gobierno sueco vaya a plantarse frente a Turquía y le diga, mira, estas son personas integradas, son kurdos, eran solicitantes de asilo. Si Erdogan quiere y Suecia está desesperada por ingresar a la OTAN, lo entiendo, pero no a costa de personas que no pueden defenderse. Durante meses, Turquía ha bloqueado la candidatura de Estocolmo a la OTAN, argumentando que Suecia alberga a militantes kurdos y exigiendo la extradición de quienes considera terroristas. El gobierno de Estocolmo ha introducido cambios en sus agencias de seguridad y en su constitución. Y ahora una nueva ley será sometida a votación en el Parlamento. Apoyar o financiar una organización terrorista podría ser castigado con 4 años de cárcel. El gobierno sueco dice que hasta ahora ha sido difícil enjuiciar a las personas a menos que sus acciones estén vinculadas a un ataque terrorista específico. Prometen que la nueva ley no afectará a quienes protesten ondeando una bandera. Los críticos temen que el objetivo principal del gobierno sea apaciguar a Turquía. Jessica Wetterling, miembro del partido de izquierda en el Parlamento sueco, advierte que habrá consecuencias. Una de nuestras principales preocupaciones con esta propuesta es que cede muchas libertades que otorga la Constitución. Hay que defender los principios básicos de nuestra Constitución con los derechos y privilegios que tenemos. Pese a las críticas, es probable que la ley sea aprobada por el Parlamento, pero nadie de la coalición gobernante se mostró dispuesto a hablar con DW sobre la legislación antes de la votación. Los demócratas suecos de extrema derecha fueron menos tímidos. Por supuesto, había la necesidad de una nueva legislación sobre este tema. Y no es algo malo que cumpla con las expectativas y contribuya a una mejor relación diplomática con Turquía. Pero los activistas sueco-kurdos se preguntan si en aras de esa relación vale la pena arriesgar la reputación como refugio liberal para los que huyen. Hoy no soy un orgulloso ciudadano sueco porque siento que Suecia está sacrificando la identidad del país a cambio de ser miembro de la OTAN. Y esto no es bueno para la reputación de Suecia. Según una encuesta reciente, la mayoría de los suecos quiere que su gobierno no ceda a las demandas de Turquía. Pero eso no consuela a Sabahat Karaduman. A ella le preocupa lo que significa para su comunidad. Después de todo, Suecia es su casa. Nuevo intento entre Turquía, Suecia y Finlandia para abordar la ratificación por parte de Ankara de la entrada de esos dos países a la OTAN. Pero ¿a qué precio? Como vemos en el informe. Beatriz Ríos en Bruselas. Beatriz, Ankara sigue vetando sobre todo a Suecia. El gobierno turco insiste en su rechazo mientras Suecia continúe con el apoyo a determinados grupos como los kurdos, que Ankara considera organizaciones terroristas o amenazantes. ¿Es posible un ingreso de Finlandia a la OTAN sin Suecia? Técnicamente es perfectamente posible, sin embargo es importante tener en cuenta el impacto diplomático, estratégico y también político que tendría. De hecho, el primer ministro sueco ya advirtió que de dar ese paso Finlandia estaría poniendo en riesgo su cooperación militar. Sin embargo, hay que recordar, como decíais hace unos minutos, que el pasado 1 de marzo el Parlamento finlandés votó por una abrumadora mayoría tanto la ratificación de los tratados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, de la OTAN, como su
propia candidatura. Esto se ha interpretado como un paso adelante de Finlandia, que podría ratificar de manera muy rápida su entrada en la OTAN, de conseguir el visto bueno tanto de Hungría como de Turquía. Sin embargo, por el momento, y de hecho el hecho de que tanto Finlandia como Suecia hayan llevado a cabo esas negociaciones hoy con Turquía de manera conjunta, parece que Finlandia no da la espalda a su vecino. ¿Estamos o no entonces, Beatriz, más cerca de finalizar ese proceso de ratificación de estos dos países? De alguna manera sí, pero no está tan claro. Por un lado, hay señales positivas. Por una parte, que Hungría haya dicho abiertamente que está dispuesta a ratificar la entrada tanto de Finlandia como de Suecia. Sin embargo, no ha puesto una fecha para ese voto, y lo cierto es que ya hemos visto en el pasado como el primer ministro Viktor Orbán ha utilizado esta cuestión para atacar e incluso entrar en conflicto con Suecia y con Hungría en otros ámbitos, como por ejemplo el de la Unión Europea. Es decir, esto todavía no está 100% claro. Por otro lado, tenemos la cuestión turca. Como decíais, es un paso muy importante que Ankara haya decidido retomar esas negociaciones tanto con Finlandia como con Suecia, y que se haya sentado a esa mesa de negociaciones conjuntas. Sin embargo, por el momento parece que Turquía estaría dispuesta a ratificar la entrada de Finlandia, pero no tanto la de Suecia. Creo que será importante en el futuro tener en cuenta dos fechas clave. Por un lado, las elecciones en Finlandia el próximo mes de abril, que podrían determinar si el país decide dar ese paso adelante y dejar atrás a su vecino sueco. Y por otro lado, las elecciones en Turquía, probablemente el mes de mayo, que serán muy importantes porque desde luego Recep Tayyip Erdogan ha estado utilizando este asunto, la ratificación de la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, para ganar rédito nacional de cara a esas elecciones. Habrá que seguir de cerca lo que ocurre en la política nacional finlandesa y también la política nacional turca para saber cómo acaba esta cuestión y ver si son capaces los países miembros de la OTAN de lograr la entrada de estos dos países antes de la cumbre de Vilnius el próximo mes de julio. Muchas preguntas sin respuesta, pues aún, y dos fechas importantes que comentas. Beatriz Ríos, muchísimas gracias. Un saludo hacia Bruselas.